Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi método que utilizo en la actualidad para poner las notas. Uso Aula Virtual de Educamadrid, porque estoy en la Comunidad de Madrid, que es el sistema del entorno de Moodle. Entonces, si en tu comunidad autónoma o universidad o donde estés se usa el entorno de Moodle, este vídeo también te sirve. Cambiará quizás un poco la interfaz, pero al final los conceptos, botones, procedimientos van a ser los mismos. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hace unos años usaba Aditio, de hecho hice un vídeo de Aditio, pero hace unos años, 2-3 años, más o menos, la Comunidad de Madrid ya empezó a decir que por la Ley de Protección de Datos del 18, que no se podía usar nada que hiciera que hubiera datos personales de los chicos fuera del entorno de Educamadrid. Entonces dije, bueno, me gusta, en ese momento era la coordinadora TIC del centro, me gusta seguir las normas en general, me parece que si hay unas directrices son para cumplirlas y quería dar ejemplo. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. En aquel momento el libro de notas de raíces yo no sé si existía siquiera. Y lo que había era pues el libro de notas, el cuaderno de notas del aula virtual, que además, gracias a la pandemia, ha mejorado bastante en sí todo lo que es el aula virtual, el entorno de Moodle en sí, y va muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contenta. Empecé con Aditio ese año, hace 3 años, el primer trimestre, y me cambié en el segundo trimestre al cuaderno de notas, entonces llevo un año completo. Sí, y llevo 2 años en total, o sea, porque llevo 2 trimestres de hace 2 cursos, el curso pasado completo y este curso ya este trimestre y pienso seguir por ahora. ¿Qué me gusta del sistema del cuaderno de notas del aula virtual? Todo lo que sean tareas autocorregibles del aula virtual, ya seas que las crees tú, cuestionarios que crees tú o lo que sea, o recursos de aula planeta, todos que se corrijan automáticamente, todo eso se vuelca directamente en el cuaderno de notas y tú lo has programado en la categoría correspondiente. Entonces eso es maravilloso porque es trabajo que te ahorras. Y luego, ¿qué es lo que yo subo? Pues exámenes, tareas que suman al aula virtual que corrija yo manualmente y al meter la nota ya se pasa directamente al cuaderno de notas. Y el cuaderno de clase, ¿no? Que también se lo corrijo, así como los apuntes que a los de cuarto, como les hago clase invertida, les hago tomar apuntes de los vídeos, esto ya lo sabéis, y entonces todas las semanas pues les corrijo los apuntes en clase. Lo que hago es que en vez de llevar un cuaderno, que por cierto, este ya han dicho que tampoco es correcto el cuaderno en papel, porque también puede provocar una brecha de datos, entonces yo lo llevo cuaderno en papel, o bien el ordenador del aula o bien con mi tablet, dependiendo del momento, conecto al internet del centro y meto las notas directamente en el cuaderno de notas del aula. Entonces en ese sentido es comodísimo, porque luego tú le das las fórmulas, puedes poner fórmulas, puedes meter rúbricas, puedes meter medias ponderadas, etcétera, etcétera, y te va a calcular la media final. Lo único que tienes que hacer es luego tú pasar al boletín redondeando con el criterio que tú tengas de redondeo. Más ventajas de este método, aparte de que te ahorra trabajo y de calcular las cosas, no tienes que estar con el Excel o con la calculadora o con lo que sea. Otra ventaja de este sistema, a mi parecer, es que si tú puedes decidir qué mostrar y qué no mostrar a tus alumnos que están matriculados en ese aula. Entonces, esto para mí es muy interesante porque, bueno, por ejemplo, las medias, hasta que no están ya hechas, cerradas, no se las enseño para que no se emocionen o se asusten, dependiendo de cómo vaya el trimestre, porque a lo mejor algo puede provocar un cambio muy gordo, ellos dependiendo. Ellos van a ver los porcentajes de que valen cada cosa y van a ver las notas que tú les quieras ir mostrando, ¿vale? Entonces a mí esto me parece muy interesante, sobre todo en el instituto. ¿Por qué? Porque les haces a ellos también ya más responsables. Van a poder ver sus notas, a tenerlas ahí, a ser conscientes de lo que tienen, a hacer el ejercicio de tener que entrar a mirarlas, etc. Y si quieren
siempre se las pueden enseñar a sus padres, o si los padres tienen las claves de Educamadrid de los niños, pueden entrar a verlas. Hay otro sistema que ya funciona relativamente bien, aunque todavía es menos versátil que el aula virtual, que es el cuaderno de notas de Raíces. Raíces es el sistema que tenemos, es como el Alexa de los colegios privados o el Seneca de la Comunidad de Andalucía. Es el sistema que tenemos de gestión ya de todo, o sea, de gestión de personal, de gestión docente, de gestión de alumnos, de matriculación, de notas. Se está convirtiendo como en un gran hermano del sistema educativo, ¿no? Es una gestión de la educación integral. Y tiene un cuaderno de notas. Lo pueden ver los padres, pero por ahora no lo pueden ver los niños. Tengo entendido que a los niños a los alumnos se les puede dar clave de acceso a Raíces para que ellos vean sus cosas. Pero creo que no conozco a nadie que haga eso. No sé si es una caja de Pandora que hay que abrir o no. Y claro, a mí la gracia es que este sistema de Raíces para cursos más bajos, primario, más sencillos, sí que lo veo. Además que son los padres los que realmente tienen que estar pendientes de las notas, pero en secundaria no estás haciendo a los niños autónomos con respecto a sus notas y tal. Siguen dependiendo de los padres para poder verlas y eso a mí no me gusta. En este vídeo nos vamos a centrar en el aula virtual. En el próximo os enseñaré cómo hacerlo en Raíces por si sois de la Comunidad de Madrid. Y después va a haber un tercero que también va a ser de aula virtual, pero que ya os aventuraré más en el futuro que es. Entonces, vamos al lío. Voy a proyectar a partir de ahora la pantalla y voy a crear un aula vacía sin niños para que no podáis ver los nombres de mis chavales, porque si no me doy follón de brecha de seguridad, ¿no? Y voy a hacer un proceso de crear un cuaderno de cero, ¿de acuerdo? Y crearé algunas tareas para que veáis cómo se ven. Y ya está. Y cualquier duda, pues luego me la dejáis en los comentarios. Vale, pues vamos a empezar. Entonces, yo os recomiendo que siempre tengáis activado el modo edición y entraréis en vuestro aula virtual. Yo he creado una de prueba que está vacía ahora mismo, porque lo que nos importa son las calificaciones. Entonces, en calificaciones, obviamente no tengo alumnos, entre otros porque no quiero que veáis sus datos, evidentemente. Así que, pues no tengo ningún alumno. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al informe del calificador. Y vamos a elegir aquí en esta opción configuración de calificaciones. Aquí vamos a poder crear cosas, ¿vale? Entonces lo primero que yo voy a hacer es crear las categorías, ¿de acuerdo? Que va a ser primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿de acuerdo? Dentro quiero una media ponderada, ¿veis que hay muchísimas opciones? Yo quiero una media ponderada porque luego va a haber subcategorías dentro de cada trimestre, ¿vale? Y entonces, pues, esas van a tener valores diferentes. Esto se puede cambiar normalmente. Hay veces que no te deja, ¿vale? Dependiendo de la configuración, pero bueno. Para mí la calificación máxima es 10, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí siempre hay más cositas. Esta para mí es muy importante, la de excluir calificaciones vacías. Yo la suelo incluir porque dependiendo a veces hay trabajos voluntarios y tal, ¿de acuerdo? Y luego aquí, pues, podemos poner más cosas, pero en principio con esto vale. Y vamos a darle a guardar. Ya tendríamos creado el primer trimestre. Entonces vamos a añadir una segunda categoría que es segundo trimestre. Otra vez una media, ¿de acuerdo? Al 10. ¿De acuerdo? Y la categoría padre es prueba, ¿no? ¿De acuerdo? No es en primer trimestre, está fuera. Es una gran categoría, ¿no? Está ahí aquí y luego por último el tercer trimestre. Ahora dentro yo voy a tener un apartado que sea exámenes, un apartado que sea trabajos, ¿de acuerdo? Y un apartado que sea prácticas. Y a cada apartado le voy a dar un valor. Entonces, este va a ser exámenes del primer trimestre. Quiero una media, en este caso, aritmética. Siempre sobre 10. A veces hay cosas sobre 100, pero bueno, no suele ser, suelo poner sobre 10. Ya he cometido un error. Veis que me ha salido aquí. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado meterlo en categoría. Hay dos opciones. O bien arrastráis, que es bastante incómodo, pero se puede, y le dices que la quieres mover y lo hace. ¿Veis? Ya está aquí. Y además me deja aquí esto. O bien
te vas a la categoría y le das a editar ajustes y también te va a dejar cambiar la categoría padre. Mira, fijaos, aquí ya no me deja, pero bueno, pues lo hemos hecho del otro modo. Hay esas dos opciones, ¿vale? Me he dado cuenta que aquí, mis trimestres no son ponderados, son aritméticos, así que lo vamos a cambiar rápidamente. Y estoy viendo que en la prueba general me está sobre 100 y yo lo quiero sobre 10, así que vamos a cambiarlo también. Vale, ahora sí que estamos. De acuerdo, ahora voy a crear la misma categoría de exámenes para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. Así que ahora tenemos esta, joder, ¿qué me pasa hoy? Que estoy atontadísima, que son las 10 de la noche, eso pasa. Vamos a moverla aquí. Así vamos mal, ¿eh? Si os quiero explicar. Muy bien. Vale. A los exámenes yo les voy a dar un 60%. ¿De acuerdo? Como lo hemos puesto sobre 10, es un 6. Ahí estamos. De vez en cuando yo le doy a guardar, no vaya a ser que esto se me descuajaringue. Lo he entendido muy bien. Perfecto. Si hubiera sido sobre 100 aquí, tendría que ser 60. Vamos a seguir. Ahora voy a crear la de trabajos de cada trimestre. Muy bien, pues ahora veis que tenemos esta gran caja de prueba con un trimestre y dentro va a haber exámenes 1 y trabajos 1, segundo trimestre exámenes 2, trabajos 2 y tercer trimestre exámenes 3, trabajos 3. Vale, pues me queda la última categoría que yo quiero incluir, que va a ser prácticas. Muy bien, ahora voy a darle los valores, ¿de acuerdo? Esto para mí va a ser un 20% y este otro 20%, ¿de acuerdo? Entonces 2 y 2 y siempre guardar después. Vale, pues ya estaría todo cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces ahora, hay dos formas de añadir cosas para calificar. En el caso de que, por ejemplo, yo quiera meter una nota externa, por ejemplo, hemos hecho el examen del tema 1 del primer trimestre. Entonces yo pongo examen, tema 1, corrijo sobre 10 y lo voy a meter dentro de exámenes 1. Y ya, así, ¿de acuerdo? Aquí podemos poner más cosas, pero como veréis, nuevamente podéis poner incluso, si ponéis aquí, esto es interesante, aunque es un poco traumático también, si ponéis aquí el 5, por ejemplo, si es vuestra calificación para aprobar, pues le van a salir como las casillitas a los chavales verdes o rojas en función de si aprueban o suspenden. A mí me gusta, me parece visual. Y para mí misma, conmigo misma también, así que lo suelo poner. Si ellos se traumatizan, pues que se traumaticen con las cosas. Y ya sale aquí. Vale, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear desde el propio curso, una tarea, ¿vale? Por ejemplo, en el tema 1, voy a crear un cuestionario. Bueno, un cuestionario que es un poco rollo, una tarea. Y voy a poner fotografía de experimento de las escuelas. Al final que les mando a hacer un esporograma en casa, pues mejor de esto de experimento esporograma. Vamos a hablar aquí con propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, la fecha de disponibilidad me da un poco igual, este no lo suelo poner yo. Lo importante es entrar aquí en calificación, ¿vale? Sobre 10, simple directa, que es la que yo le pondré, 5 como siempre. Y aquí que es un poco extraño, categoría de calificaciones, es donde nos van a salir todas esas categorías que hemos creado antes. Entonces, en este caso, eso yo voy a meter dentro de trabajos 1. Así que elijo esa y ya puedo guardar. Vale, entonces ahora voy a volver al cuaderno de calificaciones. Y veréis, aquí nos saldría la lista de los chicos. Nos salen todas las cajas, ¿vale? La prueba, el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3, con sus 3 categorías. Si lo viéramos como lo ve un chico, un alumno, claro, no puede ver el del profesor. Muy inteligente por mi parte. Aquí está. Él lo vería así, ¿vale? Y aquí le saldrían como el porcentaje y el aporte total al curso cuando él tenga una tarea. En esta parte, ¿veis esto? Aporte total al curso. Ahí van a ver ellos los porcentajes que le suponen cada cosa. Claro, ahora lo tengo vacío, entonces no le aporta nada.
¿De acuerdo? Si yo le escribiera un comentario le saldría aquí, la nota en número aquí, la nota en porcentaje aquí le dice sobre cuánto estamos evaluando porque a veces puede ser diferente. Y luego pues la ponderación calculada de cuánto es esa nota sobre 10 en el trimestre en total, ¿no? Aquí yo voy a poder añadir, o bien, fijaos, si quiero, o bien añadirla aquí si hubiera un alumno aquí, o bien aquí dentro y podría también meter. También se puede hacer inserción masiva, es muy cómoda esta, ¿vale? Esa es una opción. O la opción de escribirlo aquí. Y para el examen saldría aquí me saldría calculado. Y para la fotografía tengo dos formas. O bien meto las notas aquí, ¿de acuerdo? Como si fuera el examen. O bien, si yo me voy a mi curso, a mi tarea, cuando me manden tareas, yo podré calificarlas aquí. Y claro, no hay usuarios. Y aquí pondré la nota y esa nota saldrá directamente en el cuaderno de calificaciones. Entonces, al final, no necesito una vista simple, ahora necesito la completa. Te saldrá el total de los exámenes, el total de los trabajos, el total de las prácticas y fijaos, el total del trimestre. Así para cada trimestre. Y al final sale, vaya, sale Luca Madrid aquí. Total del curso final. Y esta sería pues las medias que a ti te van a ir interesando. Puedes, ¿cómo se hace para que estén visibles u ocultas? Pues en cada ítem en concreto, puedes, si aquí le das aquí a ocultar, ocultas todo. Por ejemplo, podemos ocultar, si ya todavía no estamos en el tercer trimestre, pues puedo ocultar el tercer trimestre entero. Y veréis que ha cambiado de colorcito, ahora está como más grisecito. Entonces eso es porque está oculto todo lo que haya dentro de eso, ¿vale? Luego, la media final del curso, yo les voy a dejar ver tareas de arriba, pero no la media final del curso porque no tiene sentido, pues también la oculto. Pero solo oculto eso, lo demás no. El primer trimestre no quiero que lo vean entero porque ya lo hemos pasado y ahora estamos en el segundo. No quiero que vean la media del segundo todavía, pues la oculto. Pero sí quiero que vean las partes del segundo, ¿de acuerdo? Imaginaos que ya no quiero todavía que sepa la nota del examen porque la quiero dar en clase primero y luego publicarla. Pues podría ocultar el examen. ¿De acuerdo? Y así con todo. Y básicamente esto sería como lo más básico. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya interesado, que haya sido útil esto, que ahora probéis, bicheéis, trasteéis, de esto va el aula virtual, de bichear, de trastear, etc. Y que os sea muy interesante. Y que cualquier duda, cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.